Días. En esta comparecencia pública hoy quiero hablarles de un tema que es de máxima actualidad en el país y que por supuesto también lo es en Villarrobledo, porque la realidad social y económica de Villarrobledo no es distinta a la realidad económica del conjunto del país. Estamos sumidos en una crisis que ya dura mucho tiempo, desde el año 2008, que se ve difícilmente la luz y que está provocando situaciones muy trágicas, sobre todo en las personas más débiles del sistema, las personas que se encuentran desempleadas, las personas que viven de una pensión muy pequeña, en definitiva, de quien tiene menos ingresos en la sociedad. Alguien dice que viajamos a una situación donde el 1% de la población va a tener y tiene lo que el otro 99% necesita. Y eso es un camino desgraciado y es un camino donde pues hay muchas víctimas. Y en estos momentos todos conocemos qué está ocurriendo con el tema de los desahucios. Cada vez la crisis es más aguda y cada vez el tema de los desahucios, desgraciadamente, está más de actualidad. Desde el Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados, se presentó hace ahora 15 días un proyecto de ley, para estudiar contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar. Un proyecto de ley, como ven, muy meditado, muy estudiado, donde ha intervenido para su redacción profesionales del mundo del derecho y que ha durado tiempo porque evidentemente son bastantes las normas que habría que modificar para que nos encontráramos con una nueva legislación que proteja al consumidor, en este caso a quien tiene una vivienda y que por desgracia, por una causa sobrevenida, ha dejado de pagar la hipoteca porque sencillamente no puede. Porque cuando no se puede y hay que optar con los escasos recursos entre comprar comida o pagar la hipoteca, evidentemente lo primero siempre es lo primero. Por lo tanto, esta crisis está provocando que de forma sobrevenida, de forma no deseada, por muchos ciudadanos en nuestro país no puedan pagar la hipoteca y que su banco, el acreedor, inste un procedimiento de una ejecución hipotecaria que acaba en muchas ocasiones con un desahucio. Son cientos de miles las personas que se han visto sometidos a estos procesos, sobre todo el último año. Bien, pues contra esa situación, el Partido Socialista ha presentado este proyecto de ley. El Gobierno, precisamente hoy, se reúne con el Grupo Parlamentario Socialista, a través de los representantes que ha nombrado, para de forma inmediata abordar esta cuestión. Nos parece que ese es el camino. El Partido Socialista ha estado en contacto con asociaciones que realmente conocen de primera mano cuál es el problema y cuál es la magnitud del mismo, y por lo tanto, oyendo a muchos sectores, ha preparado este proyecto de ley. Es un clamor en la sociedad española que esta situación, incluso si tarda un tiempo en tramitarse un nuevo proyecto de ley, debe parar de forma inmediata. Yo creo que ese es un clamor que va a ser acogido de esta manera y que de forma inmediata han de paralizarse los desahucios. Y a la espera de cuál sea la nueva regulación, pues entonces se actúe legalmente. Pero en estos momentos lo primero es paralizar los procesos que están en marcha. ¿Y qué es lo que propone el Partido Socialista? El Partido Socialista propone evidentemente que se paralicen esos procesos y que se estudie caso por caso, prácticamente como ocurre cuando se produce una quiebra en una empresa. No hay, salvando casos dolosos o que se pretenda provocar esa quiebra, pues aquí también lo que debería primar es la negociación. Y digo primar e incluso obligar a los bancos a que negocien
con los propietarios que por una causa sobrevenida no ha podido pagar su hipoteca. Máxime cuando sea un banco que además esté recibiendo ayudas públicas del fondo de rescate de los bancos, el FROB. Si encima se está recibiendo ayudas públicas, no es de recibo que el banco no ayude a aquellos que no pueden pagar. En Francia, en Suecia, entre otros, este tipo de leyes se les conoce como una ley de segunda oportunidad. Y es que es lo que tiene que ocurrir, una segunda oportunidad, donde la dación de pago no sea algo residual, sino que sea prácticamente la norma, donde se pueda, de forma negociada, sea una posibilidad la entrega de la vivienda. Donde, por ejemplo, podamos encontrar que se obliga al banco a que se establezca un alquiler social respecto al propietario que no ha podido pagar y en lugar de desalojarlo, desahuciarlo de su vivienda, pase a pagar un alquiler social que no podría superar el 2% anualmente de lo que debe y mucho menos que no pudiera pasar el límite de 1/3 de la renta familiar de la que disponga en un año. De esta manera, nadie que de forma voluntaria o de forma dolosa en la vivienda habitual, no hablamos de segundas viviendas, ni mucho menos, ni una vivienda que se tenga en la costa, no, estamos hablando de la realidad de este país, la vivienda donde están las familias, los padres, los hijos, el núcleo familiar, ahí que no sea la norma el desahucio. Evitar también que se puedan imponer condiciones abusivas a través de contratos hipotecarios donde los intereses de demora que se pacten sean abusivos. Esas cláusulas tienen que desaparecer de las hipotecas de este país. No puede ser que nos encontremos con esa cuestión, con unas cláusulas abusivas que cuando se insta una ejecución hipotecaria ya no es sobre el principal de la deuda, sino que a veces incluso se multiplica por 2 o 3 cuando le introduces en ese procedimiento costas, intereses de demora, en definitiva ya una deuda que no puede asumir un deudor. En definitiva, estamos hablando de que tenemos que controlar la acción de los bancos. No puede ser también que se produjera aquella imagen, aquello que todos tenemos en la memoria colectiva de este país, de que se podían dar hipotecas sin ningún problema, abusando del valor de tasación de la vivienda, incluso que dieran más dinero para muebles, vehículos, etcétera, etcétera, y que luego no se pueda asumir la hipoteca, y que ahora que se deprecia el precio de la vivienda, las hipotecas están sobredimensionadas sobre el valor real de la propia vivienda. Esas prácticas tienen que desaparecer, y por lo tanto ese es el contenido de este proyecto de ley que, como digo, el 25 se presentó ante la mesa del Congreso y que afortunadamente se está dejando oír esa voz, la voz de mucha gente está desesperada. En estos momentos el Gobierno ha instado unas conversaciones para iniciar esas nuevas medidas. Creemos que ha de paralizarse de forma radical lo que es los desahucios que están en curso, incluso también estudiar la posibilidad de la aplicación retroactiva a esos procedimientos que se han seguido para que ese cúmulo de viviendas, ese stock de viviendas vacías que hay en este país, fruto de los desahucios que tienen los bancos, se ponga a disposición de las personas que no tienen otra posibilidad que utilizar una vivienda de ese tipo. Y también oír a la voz, por ejemplo, de los jueces. Hemos visto en los últimos días las noticias como los propios jueces no están de acuerdo con la aplicación de esta ley hipotecaria y reglamento que ya tiene muchas décadas a sus espaldas. También como desde Europa el Tribunal de Defensa de los Consumidores no ve ajustado a derecho lo que se hace cuando se ejecuta a una persona y que no puede defender, porque no se paraliza cuando alguien reclama. En España no se paraliza el procedimiento a resultas de lo que pueda ocurrir, sino que continúa, y eso
se entiende desde Europa que va en contra de los propios derechos de los consumidores, o incluso sindicatos como el SUB, el Sindicato Unificado de la Policía, que insta a que si un profesional de la policía se niega a participar en estos procesos tan dolorosos de desahuciar una familia, le dará cobertura legal, porque entienden que hay que buscar otras maneras para solucionar esa problemática. En definitiva, pensar en las miles y miles de familias que están en esta situación. Pero traído a Villarrobledo, creo sinceramente que también podemos hacer algo, en dos sentidos. Uno, poner a disposición de cualquier ciudadano que esté en un procedimiento en estos momentos que podría acabar con un desahucio, ponerle a disposición desde el Ayuntamiento de Villarrobledo los servicios jurídicos y de defensa del consumidor que tenemos. Desde servicios sociales hay posibilidad de poner a disposición ese asesoramiento, y también desde la Oficina de Información al Consumidor. Instamos desde el Grupo Municipal Socialista a que desde el Gobierno Municipal, así lo vamos a hacer en una moción, se ponga de forma inmediata a disposición de cualquier familia de este pueblo que necesite recibir información qué hacer para que no le desahucien, que se arbitre un tiempo, un horario, un espacio para que se le pueda atender. Porque no crean que esto de los desahucios está lejos de Villarrobledo, está también en Villarrobledo. Hay familias que se han visto afectadas y familias que están en un proceso que se puedan ver afectadas. Por lo tanto, la primera medida que vamos a solicitar dentro de nuestra moción será instar a sumarnos a lo que se está haciendo, a este proceso negociador a nivel nacional, pero también a nivel local. El segundo punto será que se oponga una oficina, puesto que tenemos los profesionales del derecho que pueden asesorar. Y en tercer lugar, vamos a instar también al Ayuntamiento a que se ponga en contacto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que las viviendas sociales que pudieran haber, nos consta que hay algunas que no están habitadas en este momento, se pudieran arbitrar medidas para que con un alquiler social podamos cumplir parte ya de lo que se quiere con esta ley. Y también que se ponga en contacto con los bancos de Villarrobledo desde nuestro ayuntamiento para que ese stock de viviendas que están sin utilizar se pueda intermediar entre el propio banco y las familias, que se detecte a través de los servicios sociales y el asesoramiento jurídico que necesitan una vivienda, para que de esta manera nadie pueda quedarse en la calle. Esa será la moción que presentaremos mañana. Este es el espíritu que nos mueve, y yo creo que encontraremos, por supuesto, en el Partido Popular, en el Gobierno Municipal, respaldo para que nuestra moción sea vista desde el punto de vista del acuerdo y del consenso, porque en definitiva estamos pensando en los hombres y mujeres y en sus hijos de Villarrobledo. Esto es lo que hoy les queríamos comentar, salvo que tengan ustedes alguna cuestión sobre este particular o cualquier otro. ¿No creen que llega un poco tarde la moción, después de 300.000 desahuciados en toda España, aunque aquí en Villarrobledo hayan pocos casos? Y he escuchado un artículo, bueno, leí un artículo esta mañana que decía que los partidos políticos fueron los primeros a los que los bancos les condonaron las deudas para evitar que fuesen desahuciados. No, que por ello entonces no promovieron políticas precisamente como las que están promoviendo ahora. No, pero no tiene que ver nada los préstamos que tengan con lo que estamos hablando ahí. Y siempre es tarde cuando ha habido ya un desahucio en este país, pero ha sido tarde ahora, fue tarde hace un año, hace 5 y hace 15, porque la ley no es de ahora, la ley tiene muchísimos años y la ley no ha funcionado correctamente porque entendemos que ha sido siempre abusiva. Ojalá los partidos políticos, y donde me pueden incluir el mío en particular y otros partidos políticos, hubiésemos instado una modificación de la ley en otros momentos también, porque esto se ha ido produciendo también en otros tiempos, evidentemente, pero donde en estos momentos está cogiendo mayor fuerza es ahora, porque esta crisis, las consecuencias de la crisis se está ahora cada vez sufriendo más, y en algún momento hay que hacerlo.
si no se ha hecho antes entre todos, seremos culpables todos por no haberlo hecho antes. Porque ahora están los partidos políticos diciendo que hay que tomar soluciones, los jueces tomando soluciones, los sindicatos tomando soluciones, y la sociedad en su conjunto antes no lo reclamaba de esta manera. Pues el argumento es el principio. Seguramente que estamos todos, en parte, tendremos parte de culpa de no haber modernizado en los últimos años una legislación que era anacrónica y que no defendía al usuario y que permitía que los bancos pudieran poner cláusulas abusivas. Pero ahora de lo que se trata es de poner coto y remedio inmediato a lo que se está produciendo, pero sobre todo a lo que se puede ir produciendo, porque las cuotas que no se pagan ahora, que ahora son muchas más que antes, los efectos, si no paramos esto ahora, se pueden ver dentro de un año o de 2 años, porque los procedimientos son lentos. Por tanto, es el momento, podría haber sido un momento anterior, estoy absolutamente de acuerdo, pero si todos, la sociedad en su conjunto, hemos tenido parte de culpa, ahora todos tenemos que tener también parte proactiva en solucionarlo. Y los préstamos de los partidos, como de los bancos, o las prácticas, eso es una cuestión totalmente que no tiene que ver nada, ¿no? Lo que está claro es que, por ejemplo, hoy en España hay un banco que recibe, por ejemplo, 23.000 millones de euros, como es Bankia, que es dinero público, y no se entiende que ese mismo banco pueda estar ejecutando al día siguiente a alguien que no pague una pequeña hipoteca cuando está recibiendo. Y eso no es, esa ayuda pública no la ha recibido hace 15 años, ni hace 10, la ha recibido hace meses. Recibe una gran cantidad de dinero y no haga nada. Pues ahora hay que instar a que sí que haga, y es que no abandone a las familias. ¿En cuestión? No.